Esto es Avance Radio. Muy buenas noches, mi nombre es William Ferlini, soy el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista en Gravilias y son bienvenidos todos a este espacio, este programa que hemos llamado De Hombre a Hombre, un espacio pues para nosotros como hombres, tal vez un espacio de diálogo, de conversación, de discusión, de preguntas, un espacio que la mayoría de las veces los hombres no tenemos y por eso lo hemos diseñado, por eso lo hemos creado. Permítame contarle en este primer programa cómo llegamos hasta aquí. Es mucho más que solamente colocar algo en la parrilla de programación de nuestra radio. Hace más de un año, Dios me dio la oportunidad de predicar en un campamento para hombres. Y prediqué un sermón del cual vamos a estar hablando un poquito esta noche. Ahora, no había nada de particular en esto. Pero después de este sermón, empecé a darme cuenta de una gran necesidad. Y es que definitivamente los hombres carecemos de espacios para preguntar, para aprender y de espacios de diálogo. Los hombres no somos dados a hablar demasiado. Entonces, llegó a mi mente y a de varias personas juntamente conmigo el deseo de hacer una conferencia para hombres y la hicimos en mayo pasado. Esa conferencia se llama De Hombre a Hombre y es una conferencia anual que vamos a estar haciendo constantemente. Sin embargo, el asunto no se detuvo ahí y este material y estas cosas que hemos venido hablando pues han ido pasando de iglesia en iglesia. Hay otros pastores y otras iglesias donde lo hemos llevado hasta el punto que llegamos al entendimiento de que tenemos que usar la radio para hablar de estos temas, y es ahí donde llega este programa De Hombre a Hombre. Así que cada caballero que está ahí detrás de su computador o su dispositivo es bienvenido a hacer preguntas, es bienvenido a escuchar, es bienvenido a aprender, es bienvenido a participar con nosotros. Y hoy arrancamos este programa como todo un reto, este programa De Hombre a Hombre. En el programa me van a acompañar también dos hermanos a los cuales aprecio mucho, son mis amigos y colaboradores en la iglesia. Son nuestro hermano don Carlos Navarro y nuestro hermano don Esteban Leitón, que me acompañan también en esta noche. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Muchas gracias por permitirnos estar acá. Bueno, ¿creen ustedes que es un espacio que vale la pena tener hombres? Yo creo que como hombres, una de las cosas que a veces cometemos es que nos aislamos. Pero en realidad necesitamos conversar entre nosotros hombres. Hay temas que son exclusivos nuestros, ¿verdad? Hay temas que tal vez nuestra esposa no nos entiende, aunque es nuestra esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vemos las cosas desde el punto de vista masculino. Entonces yo creo que este espacio es muy importante. No sé qué piensa, don Carlos. No, totalmente. De hecho, a mí me causó una gran impresión cuando sacamos esto en nuestra iglesia, ver la cantidad de hombres con una serie de dudas. Vamos por el camino, vamos trabajando en ciertas áreas, creemos que lo estamos haciendo bien, pero a la luz de la palabra de Dios vemos otras cosas. Y es interesante, inclusive en ese momento yo pensé, ok, esto es lo que yo creo que puedo yo aplicar a mi hijo. Y no necesariamente estaba totalmente enfocado en la palabra de Dios. Entonces es un espacio muy interesante para poder entender la dinámica del Señor, cuál es el reto que Dios nos pone, para no solo nosotros como varones, ¿verdad?, liderar, sino también para enseñar a nuestra futura generación. Claro. Ahora vean la carencia que yo me percibo y me doy cuenta que tenemos nosotros en este espacio. Resulta que empezamos a estudiar, o yo empiezo a estudiar el tema de la masculinidad para varios sermones y para la conferencia y todo esto, y empiezo a buscar libros contados con los dedos de esta mano, de libros buenos bíblicos acerca de la masculinidad. Podcast, espacios de conversación para hombres hablando acerca de masculinidad, escasos. Y sumado a eso, el hecho de que nosotros como hombres, o muchos hombres en nuestra sociedad, no cuentan con una figura masculina, no tienen a sus papás en casa. Entonces, ¿de dónde sacamos la información para nutrirnos y para saber qué es lo que nos toca hacer, verdad? De ahí viene este espacio, Ok, voy a empezar con una pregunta que quiero que peloteemos aquí. La pregunta es esta. Nosotros como hombres, si tuviéramos que identificarnos con un animal, ¿verdad?
¿Cuál creen ustedes o qué tomaríamos en cuenta para escoger un animal que usted dice, yo me identifico con este, es que este representa al hombre? ¿Qué dirían? Bueno, no que seamos un animal, ¿verdad? Eso sí quedemos claros. Pero con un animal que nos pudiéramos identificar. Pienso yo que tal vez del que llamamos rey de la selva, el león. No sé qué opinan. Pero, ¿por qué? Porque yo pensaría exactamente lo mismo, me encanta. Creo que de los dos animales que yo siempre comparto con mis hijos, uno el león, otro el águila, por cómo vuela, ¿verdad? Y todo esto, tan alto, ¿verdad? Pero sí, el león. Ahora, yo siento que hay cosas con respecto a los leones que nos llaman poderosamente la atención, ¿verdad? Sí, en el caso mío yo creo que definitivamente es el león. Creo que por la potencia, por el liderazgo que emana de un animal, ¿verdad? Tan poderoso como es él. De la elegancia también, ¿verdad? Su melena, sus características, ¿verdad? Que mantiene. Y desde luego el dominio, ¿verdad? Sobre un entorno vasto, ¿verdad? De la selva como tal, ¿verdad? Africana. Y que no hay, dentro de la cadena alimenticia, no hay nada, ¿verdad? Que sea dominado o que pueda ser dominante hacia él, ¿verdad? Definitivamente la fortaleza, la elegancia y esa, digo yo, firmeza que tiene en su carácter, ¿verdad? De hecho, hay muchos imperios antiguos que dentro de sus escudos y dentro de sus estatuas y cosas de estas en el palacio siempre tenía que haber un león, sí, ¿verdad? Representando ese poder. Leí una vez que un león adulto puede medir de la cabeza a la cola más de 2 metros. O sea, estamos hablando, y pesar más de 200 kilogramos. Es verdad. De hecho, es una cosa enorme, ¿verdad? De hecho, el animal que se ha fotografiado más grande de los leones que se han encontrado midió 3 metros. Fue un dato que encontré en internet y pesaba 280 kilos de poder, imagínense ustedes. Imagínense. Exacto. Eso es pura musculatura, 280 kilos. Domina cualquier cosa. Sí, exacto. Domina. Su rugido, tenemos rugido de león. Okay. El rugido de león es hasta atemorizante, ¿verdad? Imagínese, pastor, que dice, según estuve leyendo National Geographic, el rugido de león se oye a 8 kilómetros de distancia. ¿Usted se imagina? Otra característica que me encantó también, ya que estamos viendo algunas informaciones que hemos encontrado en internet, es que un solo león puede dominar alrededor de 260 kilómetros cuadrados. Wow. Imagínense. Sí, es que el dominio, el liderazgo está implícito en este animal, ¿verdad? O sea, es increíble. Ahora, esta es la parte a la que vamos. Un animal tan potente puede ser reducido a nada con algo muy sencillo. Un dardo lleno de tranquilizante, ¿verdad? Un hombre que se esconde detrás con una escopeta, suelta el dardo, lo tira, lo duerme, y toda esa potencia, ese liderazgo, si quisiéramos llamarlo así, esa fuerza, todo eso se ve reducido de repente a nada. Y cuando ese león se despierta, abre los ojos y está enjaulado en un zoológico con una jaula de, no sé cuánto puede medir eso, de 5 por 10 por 10, una cosa así. 20, sumo, 40 ¿verdad? Metros cuadrados tal vez. ¿Cuánto puede medir eso, verdad? O sea, es una jaulita mínima en comparación con el territorio que él está acostumbrado a dominar, ¿verdad? No, pastor, y eso que usted dice, no solamente es el hecho de que lo meten en una jaula, sino todo el efecto que eso ocasiona en su entorno, todo lo que ocasiona en la manada que estaba acostumbrada a liderar en esos 260 kilómetros, se ve reducida a nada. La manada se queda sin el líder, los cachorros quedan desprotegidos, las hembras también quedan desprotegidas, porque su responsabilidad del león macho es precisamente resguardar la seguridad de la manada y controlar todo su territorio, esos 260 kilómetros. Él es el encargado de todo eso. Entonces, cuando él lo tranquilizamos, le ponemos un dardo, lo metemos en una jaula, todo ese entorno se echa a perder. Y eso es lo que uno piensa, ¿verdad? También. ¿Cómo se parece eso a nuestra realidad? ¿Cierto? ¿Verdad? O sea, usted hace eso con la figura masculina, con el hombre, un dardo, lo metes en una jaula, lo tranquiliza,
Y eso genera efectos en la sociedad que yo creo que nosotros podemos ver hoy. Sí, ¿verdad? claro. Podemos ver efectos en la sociedad de que los cachorros no saben a quién seguir. Vemos efectos de que las damas están desprotegidas, ¿verdad? Porque no hay una figura protectora en ese sentido. Y esos efectos se sienten a nivel de la sociedad y también se sienten a nivel interno del varón, ¿verdad? Porque imagínense un león enjaulado. ¿Cómo se puede? O sea, perdió la cosa más importante, su propósito. Y yo creo que si nosotros como hombres nos agarramos la analogía, ¿verdad? Nos comparamos con esto. Tomar a un hombre y meterlo en una jaula es quitarle el propósito por completo y ver cómo su entorno se ve afectado. Sí, pastor, como usted decía, haciendo una analogía de esto, vemos cómo el diablo se ha encargado de enjaularnos a los hombres. Nos ha enjaulado con cosas triviales, con cosas que nosotros mismos hemos provocado. Entonces estamos tras los barrotes, digamos, de la pornografía, tras los barrotes de los vicios, el barrote del orgullo, porque somos el hombre, soy el que mando, el barrote del orgullo. El machismo. El machismo, exactamente. El barrote de la desidia, la falta de perdón, tal vez, también, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el diablo precisamente ha hecho eso. Nos ha metido en una jaula para que perdamos el propósito por el cual Dios nos diseñó. Y esto se convierte en un enorme peligro, como dice usted, para toda la sociedad. No solo para nosotros, de forma individual, sino para toda la sociedad. Viendo la analogía de dardo, yo creo que esa fue la fórmula que él utilizó. Se esconde, tira un dardo, que es el pecado, lo tomamos nosotros y empezamos de cierta manera a sentirnos cómodos con algunas circunstancias. Nos empezamos, digo yo, a adormilar. ¿Verdad? Que eso es lo que yo veo. Veo muchos hombres, ¿verdad? Incluyéndome a mi persona, en muchas áreas dormido. Entiendo que tengo que hacer algo, entiendo que, y es como si me echaran un pedazo de carne, ¿verdad? Y ahí lo tengo. Entonces he perdido no solo la razón de ser esa persona o propósito de ser esa persona fuerte espiritualmente, lleno de sabiduría para con la familia y liderando y de cierta manera ayudando a otros en la iglesia a crecer espiritualmente, porque me he sostenido simplemente en la comodidad de mi casa con una pantalla de televisión, con una tablet, con un celular, y ahí me he quedado tranquilo, ¿verdad? Alimentándome de cosas vanas, ¿verdad? Que no hacen que realmente yo siga aumentando y creciendo espiritualmente, que es el propósito que Dios nos puso en ese lugar. Ahora, seamos honestos, ese es el efecto del pecado. Claro. O sea, el pecado te encierra en una jaula, ¿verdad? En una prisión. De hecho, Jesús dijo que todo el que practica pecado es esclavo del pecado, o sea, está cautivo del pecado. Y es que el pecado genera en nosotros un montón de efectos, hablemos como varones, ¿verdad? Genera en nosotros un montón de efectos que nos van quitando el propósito, número uno, ¿verdad? Y después van afectando a los demás. O sea, el pecado es una cosa que se mete en nosotros y literalmente nos encierra y no nos deja salir de ahí. Ejemplos bíblicos sobran, montones, ¿verdad? Montones. Sí, y como usted decía, pastor, el efecto del pecado en la vida del hombre afecta a toda la familia, afecta a la esposa, los hijos, los nietos, ¿verdad? Por eso Proverbios habla tanto, yo siento que Proverbios habla tanto de que de base estima es el buen nombre que otras cosas, que las riquezas. Habla de la herencia de Jehová, ¿verdad? La influencia que nosotros como hombres tenemos que tener, pero ya no influenciamos, ¿por qué? Porque estamos metidos en una jaula del pecado. Y a veces pensamos que el pecado es la drogadicción, el alcoholismo, pero ¿qué tal cosas como adicciones? ¿Adicciones como qué? Como decía don Carlos ahorita, a una tablet, a una pantalla de televisión, juegos de video, entretenimiento, que en sí tal vez no es pecado, pero nosotros lo convertimos en pecado cuando empieza a dominarnos, cuando empieza a domesticarnos, ¿verdad? Cuando recibimos el pedazo de carne y ya nos quedamos tranquilos, ¿verdad? Porque estoy recibiendo lo que quiero y lo que me gusta y estoy cómodo. Y estoy cómodo aquí, como decía don Carlos ahorita, adormecidos. ¿Por qué? Porque ese es el efecto del pecado. Claro. Pues que pasamos de estar enjaulados solamente ahora a entretenernos dentro de la jaula. Es lo peor que podría pasar, ¿verdad? Jamás. O sea, si estamos cautivos del pecado,
después empezamos a entretenernos con eso. Yo pienso, el ejemplo de un león que fue enjaulado por el pecado. Para mí, por ejemplo, el rey David. ¿Qué pasó con el rey David? O sea, el rey David rugía y se escuchaba a más de 8 kilómetros, ¿verdad? Okay. Porque David fue utilizado por Dios increíblemente. Dios lo ungió. Saúl hasta tenía miedo de cómo se sentían los pasos de ese león, ¿verdad? Y de cómo rugía con tanta fuerza. O sea, un liderazgo increíble, usado por el Espíritu Santo de Dios y todo lo demás. Y en el momento en el que David dejó entrar el pecado de la inmoralidad en su vida, quedó enjaulado por completo. Sí. Pastor Stan, ¿y qué pensar? Yo siempre trato de entender y aplicar esto en la vida de mis hijos. El caso de Sansón, por ejemplo. O sea, como un hombre que, o sea, domaba leones. Literal. Eso es lo que hacía. No, mataba leones. Mataba. Y de cierta manera, ¿verdad? Fue adormecido en ciertas ocasiones, ¿verdad? Con el pecado. Al punto, ¿verdad?, de alejarse tanto de Dios que ni siquiera se dio cuenta que estaba lejos de Dios. Y de cierta manera él pensó que él, con su reacción y su fortaleza, podía dominar cualquier cosa. Carlos, ve qué importante es eso que usted está hablando. En Jueces 16 hay una frase que a mí me llama mucho la atención hablando de Sansón y del pecado con Dalila. Dice que él le había descubierto todo su corazón y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Lo adormeció, él estuvo cómodo, estuvo en un lugar placentero y vino el desastre en la vida de él. No, y literalmente después de ese momento vino la cautividad. Exacto. Literal. Le sacan los ojos a Sansón, empieza dice la Biblia, a trabajar, a moler en la cárcel, ¿verdad? Imagínense un león que tenía todo el león de leones, ¿verdad? Como Sansón, reducido, sin ojos, sin propósito, moliendo en la cárcel y, como decía por ahí en otro texto en Jueces, sirviendo de juguete para los filisteos. No, y ver cómo paga el pecado. Porque lo primero que puedo yo entender de esto es que fueron sacados sus ojos. Sí. Es decir, él perdió su visión. Y un hombre sin visión es lo que estamos viendo en esta sociedad hoy en día. ¿Qué es lo que hace un hombre moliendo en la cárcel? Dar vueltas. En círculos. Eso es lo que hace, estar en círculos. Y no sale de ahí, no puede salir de ahí. Pero precisamente, don Carlos, como decía usted, perdió la visión. No sabe hacia dónde ir. Entonces empieza a dar vueltas en círculo, que eso fue lo que le causó precisamente el pecado. Claro. No, y pensemos en eso porque aterrizándolo para nosotros es justamente lo que pasa con muchos hombres en la actualidad. No tienen visión y están dando vueltas en la jaula del pecado. Llámese como usted quiera llamarlo, inmoralidad, te gira y tenés que dar vuelta una y otra vez sobre eso. Alcoholismo, sabiendo la persona que no está bien, sabiendo la persona que le hace daño a él y a la sociedad y a su familia. Y ahí sigue, dando vueltas sin visión porque no sabe hacia dónde dirigirse. Quizá lo primero entonces sería de hacer lo que hizo Sansón, ¿verdad? Clamar a Dios y decirle, Dios, devuélvame la fuerza, devuélvame, que su Espíritu Santo sea el que me dé la fuerza para poder salir de este ciclo metido en el pecado, ¿verdad? Entonces, pastor, lo que usted dice me pone a pensar en lo siguiente, o sea, para recuperar nuestra visión o el propósito para nosotros, ¿qué debemos hacer? Clamar a Dios, buscar a Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, reconocer que le hemos fallado, para dar los pasos. ¿Para qué? Para poder salir de esa jaula donde estamos encerrados, ¿verdad? De esa jaula que nos tiene a nosotros cautivos para recuperar el propósito por el cual Dios nos creó. Vea, tengo un versículo que describe, un pasaje que describe mucho eso. Está en el Salmo 32 y para mí ese salmo es demasiado revelador en esto. Justamente escrito por David, ¿verdad? Él decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esas son las palabras de un hombre que está en una prisión. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, o sea, el propósito de la fuerza, como Dios lo estaba usando, se volvió mi verdor en sequedades
de verano. O sea, ese es el alma y el propósito del hombre viéndose reducido, ¿verdad? Sin embargo, el versículo que sigue, yo creo que ahí está la clave. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Y esa parte, pastor, ese último versículo me llama poderosamente la atención. Uh-huh. Y creo que ese es el llamado que todos con estas lecciones podemos tomar. Y es buscar a Dios cuando sea hallado. Uh-huh. Es decir, hoy mismo. O sea, no esperar a mañana, un mes más, 3 meses. Sabemos la condición de adormecimiento en el que estamos. Tenemos ya el propósito de Dios puesto en la palabra del Señor, ¿verdad? Y en nuestros corazones y mentes. Busquemos al Señor a tiempo. Y empecemos a entregarle áreas al Señor que realmente no están haciendo que nosotros podamos crecer espiritualmente y edificar no solo a nuestra familia, sino también a la iglesia. Sí, una cosa que yo creo que también es muy importante, que a veces como hombres tenemos que reconocer. A veces estamos tan adormecidos que no nos damos cuenta que estamos en pecado o que estamos haciendo algo incorrecto delante de Dios. Entonces, yo siento que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es clamar a Dios. Dios, revíseme, véame, vea en mí si hay algo incorrecto, como dice el salmista, ¿verdad? Dios, examíneme. Y yo creo que cada uno de nosotros debe analizar eso. ¿Por qué? Porque ninguno puede decir, yo estoy exento de pecado, yo estoy súper bien. No. Sino que cada uno de nosotros, precisamente cuando pensamos así, ya empezamos a pecar. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios, si yo creo que estoy bien, digámoslo así, Dios, muéstreme, examíneme, revíseme a ver si hay algo en mí que a usted no le agrada. Y ahora, si sabemos y estamos claros en que sí estamos en algo mal, hagámoslo de sazón. Clamemos a Dios por su misericordia, por su restauración. ¿Para qué? Para que Él recree los huesos que han sido abatidos. Y vuelve ese verdor. Y vuelve el verdor. Claro, porque vuelve todo tu propósito otra vez, el deseo de salir de la jaula. Yo pienso a veces también, ¿por qué alguien estaría en una jaula o un animal de estos estaría en una jaula y no y sin el deseo o con el deseo extinto de salir de ahí? Creo yo honestamente porque está entretenido y le llegan las cosas fáciles, que ahí es donde llega el espíritu del animal a domesticarse, ¿verdad? Y es donde entramos a la otra parte con respecto a nosotros, ¿verdad? Es que Satanás ha llenado de entretenimiento, ¿verdad? Nuestra jaula, y nosotros resultamos entretenidos y domesticados. ¿Por qué? Porque hay cosas que son demasiado fáciles en esto. Imagínese un león que está acostumbrado a cazar en la sabana africana. Está acostumbrado a correr detrás de la presa, pero de repente a las 2 de la tarde puntual, todos los días le cae un bistec, ¿verdad? Que él no tiene que perseguir, que no tiene que cazar, que no tiene, nada más viene, se lo come. Está fácil, está sencillo. O sea, quedarse en la jaula es demasiado fácil y eso ha domesticado el corazón de los hombres también, ¿verdad? Sí. Totalmente, pastor. Dios en su plan maravilloso, desde Adán puso al hombre a presidir, lo puso a dominar. Dice que domine sobre todas las bestias de la tierra, ¿verdad? Y lo puso a liderar, ¿verdad? Eso lo vemos en Génesis 2:15. Y bendijo, dijo Dios, y bendijo para que liberara a su familia y su trabajo, ¿verdad? De cierta manera. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y señorear, luego dice. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Él nos dotó para poder eso, para poderlo hacer. Está en nosotros. Ahora, pensemos en nuestros bistec. ¿Qué es lo que tiene entretenido al hombre? El que definitivamente las pantallas nos adormecen. Sí. Eso es literal. Yo siento, ¿verdad?, que ahora padecemos de un exceso de entretenimiento. El entretenimiento antes lo veíamos como algo ocasional, algo del fin de semana, un tiempito para tener un tiempo de esparcimiento con la familia, ¿verdad? Pero ahora el entretenimiento lo tenemos en el bolsillo. Todos los días y a cualquier hora. Usted va en el bus y la gente va con el bus así.
entretenidos. Están haciendo fila en el banco, entretenidos. Están haciendo algún trámite, entretenidos. O sea, ya nuestra mente está condicionada a que siempre estemos precisamente recibiendo el bistec. El bistec que no nos deja relacionarnos con otros. No nos deja lidiar con otras personas. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en nuestro mundo. Justamente usted sabe que a nivel, digo yo, técnico, ¿verdad? Cuando se creó el celular, nunca se pensó que llegara a ser algo tan fundamental en la vida de una persona. Jamás. ¿Sí? O sea, he escuchado hombres que, o sea, se devuelven por el celular, no por un hijo. Con eso le digo todo, ¿verdad? El celular es imprescindible. Pero ha llegado a ser tan imprescindible que mucha gente, y científicos y líderes mundiales, lo han puesto como que esto es una extremidad más nuestra. Imagínense lo que es esto. No, es un brazo más. Claro. Es la realidad, porque nos despertamos con él. O sea, él nos despierta y antes de dormir lo último que vemos es eso, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando de pantallas, dispositivos así, los deportes para los hombres, para los que nos gusta. A mí me encantan los deportes, pero jamás podríamos convertirlo en el bistec de entretenimiento para que el domingo, por ejemplo, no sirvamos a Dios, sino que me quede viendo deportes, por poner un ejemplo. Y ahí es donde perdemos el propósito, ¿verdad? Es como ver a un hombre tirado en el sillón, viendo el teléfono o viendo la pantalla y comiendo chips y no sé, ¿verdad? Un domingo, cuando podría estar liderando, enseñando en la iglesia, podría estar presidiendo. Ahí es donde el león está enjaulado y domesticado. Exactamente. ¿Por qué? Porque el león estaba acostumbrado en la sabana africana, como dice usted ahorita, a cazar presas más grandes que él. ¿Para qué? Para alimentar a toda la familia. Pero ¿qué es lo que pasa? El entretenimiento nos dice ¿por qué se preocupa por los demás? ¿Por qué se preocupa por servir en la iglesia? Mejor cómase su bistecito, que tranquilo. Es la ración suya, y usted tranquilo. Alguien va a alimentar a la leona, alguien va a alimentar al cachorro, si es que está ahí, ¿verdad? También en la misma jaula, alguien los va a alimentar y entonces usted no tiene por qué preocuparse. Pero cuando cumplimos ese propósito como león, estamos listos para servir a Dios, estamos listos para servir a otros, estamos listos para dar de comer a otros. La leche espiritual no adulterada. Amén. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya yo tengo mi pedazo. Entonces, muchas veces como hombres, si es que vamos a la iglesia, vamos a recibir el bistec que me da el pastor con la prédica. Y muchas veces algo, no, ese bistec estaba muy insípido. O qué rico ese bistec, pero era solo para mí. Pero yo no me preocupé, no me preocupo por servir a los demás, de acuerpar al pastor. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo influenciar a otras personas? Hablaba el pastor ahorita. Esos jóvenes que tal vez no tienen una figura paterna. Nosotros no estamos ahí como hombres de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo estoy entretenido solo con mi bistec. Y con eso es suficiente. Y con eso me basta y me quedo con eso. Y no me preocupo por los demás. Ahora, precisamente eso es lo que necesitamos ahora. Necesitamos y queremos hacer esto, que los hombres de nuestro alrededor, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, compañerismo y quizá más allá, salgamos de esa jaula de pecado, dejemos de entretenernos con eso y es como sacar al león de ahí, quitarle su ración de bistec diaria y colocarlo de vuelta en la sabana africana para que vuelva a cumplir su propósito, vuelva a liderar, vuelva a rugir, vuelva a correr, vuelva a ser feroz, ¿verdad? Algunos dicen que ese proceso es muy difícil de lograr con un león que ha pasado mucho tiempo en eso, pero para Dios no existe nada imposible. No existe, ¿verdad? Nada imposible. No existe, y en algún momento se va a despertar ese instinto. El tema es que estamos tan cómodos y tenemos tanto miedo de que tal vez no lo logre, entonces mejor me quedo aquí. No, es que Dios nos quiere allá y Dios está dispuesto a darnos el poder para poder hacerlo. Como dice usted, pastor, Él puede hacer milagros y Él puede despertar en nosotros ese león que Él creó en nosotros. Por ahí vamos, entonces, en este programa, queremos en estas primeras sesiones, en esta primera temporada, si pudiéramos llamarlo así, ¿verdad? Deseamos sacar a los leones que tengan el deseo y que el Espíritu Santo despierte eso en sus corazones, sacarlos y ponerlos de vuelta en la sabana y que juntos podamos encontrar de vuelta el propósito que Dios tenía para nosotros y volver a rugir con fuerza. Ahora, si yo les preguntara a ustedes qué podemos sacar de esta noche, ¿qué dirían? O sea, ¿con qué me quedo? ¿Cuál debe ser mi reacción? Yo estoy escuchando allá. ¿Cuál debería ser mi reacción como hombre?
Indudablemente, pastor, para mí, ¿verdad? Creo que hacer un análisis de qué cosas me tiene a mí adormilado. Qué cosas realmente yo necesito ya salir de ese confort. Qué cosas me están entreteniendo a tal manera que no estoy haciendo, por así decirlo, el propósito por el cual fui creado, que es adorar a Dios en todo lo que yo haga. Y no adorarme a mí mismo, ¿verdad? O enaltecerme yo mismo en las cosas triviales del mundo. Que eso es lo que creo que tiene a mucha gente, ¿verdad? Incluyéndome en ciertas áreas a mí también, adormecido. No somos efectivos en la obra del Señor, no somos efectivos en nuestra familia, no somos efectivos en nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? En nuestro círculo de influencia, por así decirlo. No tenemos un impacto a nivel de testimonio, ¿verdad? Que yo siempre digo, el testimonio no es que yo soy muy bueno, sino es el trabajo de Cristo en mi vida. Por eso es que yo necesito tener una relación con Él todos los días, para poder impactar mi familia, el trabajo, la iglesia y donde quiera que yo vaya. Pero con ese bocadito de carne, cómodo en mi casa, tranquilo, mire, no va a poder llegar a hacer absolutamente nada para la gloria del Señor. Carlos, yo concuerdo plenamente con usted. Yo siento que lo primero que tenemos que hacer es reconocer dónde estamos, reconocer que cada uno de nosotros sabe exactamente las áreas en las que estamos adormecidos, las áreas en las que nos tienen alimentados con ese bistec, ¿verdad? Con ese pedacito de carne todos los días. Y tenemos que cambiarlo. Entonces tenemos que primero hacer un análisis. Pienso yo, cada uno de nosotros hacer un análisis, hacer una parte introspectiva. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy faltando? ¿Cuál es mi bistec que me tiene ahí entretenido? ¿Cuál es el bistec que me tiene entretenido y que no me deja salir a cazar todo lo que Dios tiene para mí? Entonces, analizarnos, a ver, ¿cuál es ese bistec que tengo? Y con base en eso, empezar a dar pasos. Primer paso, digo yo, arrepentirme, Dios, pedirle perdón a Dios, buscar a Dios y pedirle perdón. Dios, esto me ha estado afectando. Dios, usted sabe que he tenido esta situación, la que cada uno de nosotros sepa, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas. Y claro, un engaño que muchos hombres tienen es que esto solo yo lo paso, nadie más sabe por lo que yo estoy pasando. Y no es cierto. O sea, cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas. Alguien va a decir, uy, es que no, yo lo he hecho con la pornografía, pero nadie sabe. La estadística dice que más del 90% de los hombres lucha con la pornografía. O sea, el que está a la par suya también está luchando por lo mismo. Entonces, darnos cuenta de esto. Entonces, si no sabemos cómo hacer, buscar ayuda. ¿Verdad? Que pido perdón a Dios, necesito salir de esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Tal vez no sé cómo hacerlo, pero entonces podemos buscar a nuestros pastores en la iglesia. Así es. Buscar otros hombres maduros espiritualmente, que aunque tal vez nosotros no lo sepamos, tal vez están teniendo la misma lucha que nosotros tenemos. Acercarnos a ellos para que nos puedan guiar a dar los pasos bíblicos para poder alejarnos y salir de nuestra jaula. Ahora, a partir de la próxima semana, lo que vamos a hacer es empezar a sacar el león de la jaula, ponerlo en la sabana y explicar, dar la visión de por qué Dios nos creó. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros como varones? Hablando bíblicamente, ¿verdad? ¿Para qué Dios nos diseñó? ¿Dónde es que tengo que liderar o qué es lo que tengo que influir y cómo puedo hacerlo? Y si nunca, pues, has hablado, para usted que está detrás de la pantalla, usted nunca ha hablado de esto con nadie, tal vez no tuviste un buen modelo en casa, bueno, vamos a ver con la Biblia hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Para todos los que están viéndonos esta noche, la invitación está abierta para la otra semana. Venir y empezar a, casi como tímidamente, dar esos pasos en la sabana africana y empezar a rugir, ¿verdad? Empezar a intentarlo. Nuestra línea de 83 Avance está en WhatsApp, abierta, para que usted pueda escribirnos ahí sus impresiones, sus preguntas, sus comentarios, qué cosa le gustaría que habláramos o qué detalle le gustaría que diéramos. Ahí está abierta 83 Avance, es 8328 2623. Podés escribirnos ahí y entonces nosotros vamos a retroalimentar esto a partir de lo que usted nos vaya diciendo. Y bueno, la otra semana, pues, ¿cómo se ruge? Vamos a verlo la otra semana. ¿Sabe qué? Sí sería buenísimo, pienso yo, y ahorita siento en mi corazón que podríamos hacerlo, terminar orando y clamando a Dios por los hombres de nuestras iglesias, ¿verdad? Para que puedan despertar y salir de eso, ¿verdad? Salir de sus jaulas de pecado, dejar el bistecito de entretenimiento, ¿verdad? Y pues que puedan recuperar el propósito, porque el bien increíble
que haría esto a las iglesias, a la sociedad. O sea, no podemos ni siquiera imaginarlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no terminamos orando y pidiéndole eso a Dios? Y luego de eso los esperamos la otra semana. ¿Está bien? Oramos. Aquí, don Esteban, nos dirige usted orando, por favor. Dios, muchas gracias por este tiempo. Dios, reconocemos que como hombres hemos estado adormecidos. Hemos estado alimentándonos con lo que el diablo y su sistema nos pone por delante. Nos hemos adormecido. Tal vez no hemos cumplido el propósito por el cual tú nos creaste. Hemos perdido la visión. Dios, gracias por este tiempo que nos permites estudiar y profundizar un poco en tu palabra, Dios, para salir de esta jaula. Tal vez algunos de nosotros estamos enjaulados y no sabemos que estamos enjaulados. O tal vez estamos enjaulados y no sabemos cómo salir de nuestra jaula. Dios, por favor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para que podamos ver y analizar lo que estamos haciendo mal, lo que debemos corregir, pero sobre todo, Dios, para que le podamos ver a usted. Ver a usted, Dios, y que usted nos guíe. Usted nos guíe, Dios, a salir de esta jaula. No sabemos lo que nos vamos a encontrar allá afuera. Tal vez no sabemos a la hora de estar en esa inmensa sabana, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Pero Dios, usted nos ha repetido en su palabra y una y otra vez, no temas porque yo estoy contigo. Amén. Dios, gracias, porque usted nos puede ayudar, porque usted quiere que nosotros como hombres salgamos de estas jaulas y salgamos a rugir en el territorio que usted nos ha dado. Usted nos ha dado un área de influencia. Dios, ayúdenos a cumplir el propósito por el cual usted nos ha hecho como hombres. Que podamos rugir, que podamos influir, que podamos liderar, que podamos presidir, que podamos proveer, que podamos proteger a los nuestros. Amén. Gracias, de verdad, por este tiempo que usted abre para nosotros como hombres. Dios, usted sabe que lo necesitamos. Y muchas gracias, Dios, de verdad, por darnos la oportunidad. Y ninguno de nosotros que estamos aquí, empezando conmigo, Dios, no somos dignos de estar aquí, porque también yo tengo mis luchas. Pensando ahora en todo esto, Dios, tal vez yo también tengo mis bistecs, tal vez tengo yo mi encierro, mi propio encierro, Dios. Ayúdenos a cada uno de nosotros a salir de este encierro, Dios, que podamos de verdad rugir para su honra y para su gloria. Aleluya. En el nombre de Jesús le pido esto. Amén. 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 Les invitamos a compartir el programa con otros hombres de su iglesia, ¿verdad? Si fue una bendición para usted, compártalo, páselo por WhatsApp, comparta el link y nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite, y pidiéndole al Señor que nos ayude a volver a rugir. ¿Está bien? Ahí les esperamos. Dios les bendiga y les invitamos a seguir sintonizando Avance Radio. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.